Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Bienvenidos a su programa La Ciencia del Amor, dedicado a quien, según San Juan Pablo II, es la doctora en la ciencia del amor, Santa Teresita. Y el día de hoy les invito a que podamos platicar un tema bastante necesario, que es la educación en la fe de los hijos y nosotros como papás, los principales y primeros responsables de esa educación. Hemos escuchado quizás anteriormente esta frase: los padres son los primeros y principales educadores en los hijos. Pues ahora nos vamos a centrar en esa educación concretamente, pero en el ámbito de la fe. Nosotros como sus principales educadores en la fe de nuestros hijos. Y ahora estaré hablando concretamente de papás a hijos, pero también hay personas que, aunque no tengan hijos como tal biológicamente, ciertamente los tienen en la parte espiritual, y ahí con mayor razón tienen esa conciencia de que son los encargados de esa educación en la fe. Las monjitas, las madres, los sacerdotes, ellos no tienen como tal hijos biológicos, han entregado completamente su vida al servicio de la iglesia, han consagrado su vida a Dios, pero son responsables de tantas personas que Dios les ha encargado, que Dios les ha encomendado. Y lo primero que quisiera que reflexionemos es lo siguiente: nuestra tarea educativa, la tarea educativa de la familia, según el sacerdote, el padre Juan García, tiene sus raíces tal cual, su origen está en la participación de la obra creadora de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque nosotros como padres somos co-creadores con Dios. Nosotros participamos en esa creación de Dios. Imagínense casi nada, o sea, la responsabilidad tan grande que tenemos, no solo de engendrar la vida en el sentido físico, en el sentido biológico, sino también ayudar a nuestros hijos a engendrar la verdadera vida. ¿Y qué es la verdadera vida sino la unión con Dios? Vamos a pensar, o sea, de todo lo que existe, de las cosas que son tan pasajeras, tan terrenales, lo que realmente queda siempre es la unión con Dios. Nuestro corazón está hecho para la unión con Dios, para la eternidad. Entonces, nosotros participamos como papás en esa obra creadora de Dios, a darles vida también, no solo en el sentido físico, no solo en el sentido biológico, sino también en su persona, en su corazón, en su sentido espiritual y trascendente. De esto estaremos hablando a lo largo de este programa. Primero que nada, después de considerar pues esta pequeña introducción, vamos a decir, si el día de hoy vamos a platicar de la educación como tal, vámonos a la raíz de la palabra, porque muchas veces el irnos a la raíz, es decir, a la etimología de la palabra, nos ayuda a entender mejor su sentido y significado. Precisamente por algo tiene un origen cada palabra y cada una tiene un sentido que pocas veces nos detenemos a reflexionar. ¿Y qué es la raíz de la palabra educación? Si hoy vamos a hablar de la educación en la fe de los hijos, ¿qué es educar? Porque pues nos podríamos detener y decir educar, bueno, pues enseñarles algo, transmitir valores, mostrarles un camino a seguir, el camino del bien, y sí, pero si nos vamos a la raíz de la palabra, ciertamente nos vamos a encontrar con un significado que nos va a ayudar bastante a comprender mejor la educación. ¿Qué crees que es la educación? Bueno, si nos vamos a la raíz de educere, es sacar de dentro, extraer a la luz. Es diferente a la palabra enseñar. Educar es diferente a la palabra enseñar, no es lo mismo. Y si nosotros nada más nos quedamos con la enseñanza a nuestros hijos, con que debemos enseñarles algo, nos vamos a perder de algo muy valioso que es la verdadera educación. Me explico mejor. Enseñar, si nos vamos también a su raíz etimológica, es insignare. Insignare es señalar el camino, o sea, es mostrar tal cual, mira, por aquí es donde debes de seguir, aquí es por donde tú debes de ir. Insignare, señalar el camino. Y está bien, o sea, es necesario enseñar un camino, es necesario mostrar dónde está el camino verdadero, dónde está el camino del bien, pero sobre todo
educar a nuestros hijos es sacar que de ellos ya hay un anhelo de unión con Dios, que en su corazón, si nosotros lo estamos educando a un ser humano que está llamado a la unión con Dios. Por eso, si estamos educando, no estamos enseñando nada más. No soy yo como papá el que te estoy diciendo lo que debes de hacer todo el tiempo, como si de ti no pudiera salir nada bueno. Cuando educo a mi hijo, estoy reconociendo que ante todo en él hay un ser humano que está llamado a la unión con Dios, que sí es mi hijo, que sí me ha sido encargado, pero que antes que mi hijo es hijo de Dios, que su identidad más profunda es ser hijo de Dios. Cuando veas a tu hijo, cuando en este momento lo mires a los ojos, cuando estés hablándole, para empezar, mirarle a los ojos, ¿no? Porque cuántas veces no me ha tocado, ¿verdad? Y hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? Que vemos o que nuestros hijos nos hablan y que más bien estamos distraídos con algún asunto en el celular. Puede pasar, ¿no? A veces hay cosas que atender, pero que ya sea la costumbre el hecho de que te esté platicando algo y que tú estés metido en el celular sin siquiera mirarlo a los ojos, sin prestarle atención, creyendo que lo que te está diciendo no es importante, o aunque no lo creas, haciéndole entender que no es importante. Desde ahí te pregunto, ¿estás reconociendo la dignidad de esa persona que tienes delante de ti, que es un hijo de Dios? ¿O lo estás tratando como alguien que, ay, no, pues que se espere, yo tengo mis cosas, ay, no, que se aguante, ay, no, es que lo que quiere no es importante, o, ay, es lo mismo de diario, así como sin darle importancia? Ojo, para educar realmente a nuestros hijos, primero tenemos que reconocer a quién estamos educando. Si decía anteriormente, educar es sacar de dentro, extraer a la luz lo que alguien ya tiene, lo que alguien ya es. Y la esencia más profunda de nuestros hijos es que son hijos de Dios, que son seres humanos llamados a la unión con Dios, con una capacidad de amar, con inteligencia y voluntad. Mi pregunta es, si realmente estamos tratando de esta forma a nuestros hijos, o más bien los estamos tratando como alguien que, pues hay que, como decía anteriormente, solo enseñar, solo decirle lo que tiene que hacer, que me tiene que obedecer, que ciertos hábitos, que cierta disciplina, como que nada más quedarse en esas cosas que son importantes. No digo que la obediencia no es necesaria, no digo que los hábitos, la disciplina, pero todo eso ordenado a esto que les estoy diciendo, a que es alguien llamado a la unión con Dios. O sea, que su fin más sublime, su fin último es la unión con Dios, al igual que es el mío. O sea, también yo estoy llamado a esa unión con Dios. Y al enseñar a alguien, al educarlo, mejor dicho, es lo que estamos buscando. Yo sé que en tu corazón está ese anhelo de eternidad, ese anhelo de Dios, desde que naces, desde que estás en el vientre materno. O sea, es que eso lo traes en tu corazón. Como seres humanos, lo reconozcamos o no, traemos esa sed de eternidad, esa sed de amor, de amar y de ser amados. Digo lo reconozcamos o no, porque hay veces que, pues hasta una persona, ¿no? Que niegue, o sea, ya un adulto, por ejemplo, que niegue o quiera negar cualquier vínculo con Dios, y que reniegue tal cual de la religión, que incluso pues esté como en una postura, digamos, agnóstica, atea inclusive. Su corazón no deja de tener esa sed de eternidad. Eso no te lo puedes quitar. No estás hecho para lo temporal, no estás hecho para lo momentáneo. Y nuestros hijos tienen más aún. Desde pequeños está muy vivo este deseo de Dios, está muy vivo este anhelo de amar y de ser amados. Los niños, fíjense, esto es muy bonito, los niños nos enseñan lo que realmente somos los seres humanos. Por algo Jesús dijo en el Evangelio: el que no se hace como niño no puede entrar al reino de los cielos. Este programa, repito, está dedicado a Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita, ella sabía precisamente que su camino era la infancia espiritual. O sea, ella tenía muy claro esta parte, y Dios nos permita y nos dé vida para platicar más a detalle de esto en otros programas. Pero aquí lo importante es eso, que reconozcamos en nuestros hijos su vocación primordial, su vocación principal,
a la eternidad, al amor, a la unión con Dios. Y de ahí brota la tarea educativa, porque repito, educar es sacar de dentro lo que él ya trae. O sea, él en su corazón, en su interior, en lo más profundo, trae esas ganas, ese anhelo de eternidad, al igual que tú como padre lo tienes. Entonces, para educar necesito tener un proceso intencional de mejora. O sea, de decir, si estoy frente a un ser humano que está llamado a la unión con Dios, que tiene una capacidad de amar, que tiene una inteligencia y una voluntad, necesito que haya un proceso intencional, o sea, que las cosas del día a día que como papás vamos viviendo con nuestros hijos sean momentos que nos ayuden a sacar eso que él ya trae, un proceso intencional de mejora en las simples situaciones de la vida que nos van ocurriendo. No tenemos que inventarnos o crear, si lo hacemos, qué bien, pero que sea en función de que tenemos esta conciencia de que la educación está en sacar lo que él ya trae, en ayudarla a despertar ese deseo que ya trae de la unión con Dios. Los niños lo traen muy vivo, pero es muy triste cómo, porque muchos padres no se los fomentan a sus hijos, no les fomentan este ambiente de religiosidad, este ambiente de piedad, este ambiente de cercanía con Dios, ese deseo se les va como apagando, como dejando un poquito. Muchas personas quizás pues tienen grandes capacidades, pero nunca lo van a saber porque no han tenido la posibilidad de ponerlas en práctica. ¿Cuántas historias hemos escuchado o leído, no? De gente que alguna vez alguien le brindó una posibilidad de entrar a tal equipo de fútbol o de tocar tal instrumento y son gente brillante y han sido grandes compositores, han sido grandes deportistas porque alguien les brindó ese momento y les brindó esa posibilidad. Mi pregunta aquí es, ¿estás brindándole a tus hijos momentos concretos, ambiente que le recuerde su vocación primordial a la unión con Dios? ¿O todo lo que hace es como nada más, pues, la rutina del día a día, sin levantarse y persinarse, sin levantarse y dar gracias a Dios por un nuevo día, sin irse a dormir antes de agradecerle a Dios? Por ejemplo, una oportunidad muy grande que tenemos para ayudarle a nuestros hijos en esta educación en la fe antes de cada comida. Y no me digan que no comen, o sea, es que todos comemos, pues al menos 1 o 2 veces al día, 3, ¿verdad? Con ellos, con nuestros hijos, ¿no? Y oye, antes de tomar los alimentos, te detienes a ayudarle a considerar, ¿verdad? Que eso que estás a punto pues de alimentarte es también un don de Dios, es gracias al trabajo que te ha dado o gracias a alguna persona que te ha invitado a comer o algo. También esos son momentos que no debemos de perder, porque son los momentos que nos van ayudando a fomentarle esto, a educarle en la unión con Dios, a sacar de él esa gratitud hacia las cosas que Dios nos va dando en el día a día. Muchas gracias, Fabiola, por estar escuchando nuestro programa. Aquí veo tus saludos. Muchas gracias por saludarnos. Me da gusto que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, también vamos a considerar qué es la fe tal cual, porque si ahora hemos hablado de lo que es la educación, hemos hablado de los momentos concretos que se necesitan para educar a nuestros hijos, para recordarles cuál es su identidad más profunda como hijos de Dios, ¿qué es la fe? Porque estamos hablando de educarles en la fe. Y me voy a centrar y tal cual tomo las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica que nos dice lo siguiente: la fe es ante todo una adhesión personal de tú como persona, de ti como hombre, como mujer a Dios, y es al mismo tiempo inseparable del asentimiento libre a toda la verdad que Dios te ha revelado. O sea, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, como tal cual creerte a ti. La fe son las dos cosas, creo en Dios y le creo a Dios. La fe es que toda mi persona se adhiere completamente a Dios, o sea que me confío, me entrego completamente toda mi inteligencia, toda mi libertad, toda mi voluntad, te la entrego a ti porque tú eres Dios. Eso es la fe. Entonces, educar a nuestros hijos en la fe es sacar de ellos
este deseo de entrega y de unión con Dios que ellos ya lo tienen en su corazón, que no se los vamos a poner nosotros, que ellos ya lo tienen, más bien que nosotros se los vamos a fomentar, que nosotros vamos a propiciar el ambiente para que esto surja, para que esto brote. A quienes les gusta pues las plantas, ¿verdad? Los árboles saben que se necesita propiciarles cierto ambiente, cierta humedad, cierta temperatura, que si sol, que si sombra, para que broten los frutos que deben de brotar. Así también es con nuestros hijos en el tema de la fe. Si no le propiciamos las condiciones adecuadas, desgraciadamente, aunque esté llamado a ser un árbol hermoso y frondoso donde vivan los pájaros y demás, no tiene las condiciones, ese arbolito puede quedarse pequeño e incluso hasta morir. Como papás tenemos una gran responsabilidad. Y no es que todo el día le tengas que estar hablando de Dios, no es que todo el día tengas que estar haciendo oración, no estamos nosotros en un ambiente de un monasterio, ¿verdad? No estamos nosotros en un convento. Hay gente que tiene esa vocación y pienso que esas personas que viven en esos ambientes antes vivieron un ambiente que les pudo propiciar este tipo de lugar, porque no cualquiera está llamado a esta vocación. Entonces, si no es que vamos a estar rezando todo el día ni hablando de Dios todo el tiempo, ¿cómo propicio yo ese ambiente de fe? ¿Cómo ayudo a que mi hijo lo vaya viviendo en el día a día? Bueno, pues lo que San Juan Pablo II nos llama que debemos de ser testigos más que maestros. ¿Por qué testigos? ¿Qué es un testigo? Alguien que presenció, alguien que tiene tal cual el testimonio vivo de lo que sucede, de lo que sucedió. Un maestro, pues enseña tal cual, dice, lecciones de clases, conocimientos, etcétera. Pero un testigo es alguien que lo presenció. Un testigo es alguien que lo vivió. No sé, por ejemplo, pienso en algún desastre natural. Puede haber un maestro que se meta a investigar y que diga, ah, sí, lo que sucedió tal cual, bueno, hace poco que en España, ¿verdad? Se vieron tan afectados, ¿verdad? Por este fenómeno de Dana. Entonces, pues sí, alguien puede meterse a investigar y videos y todo, y yo les puedo enseñar a mis alumnos, miren, pasó esto y demás, y contarles, ¿no? Pero un testigo es tal cual alguien que vivió el suceso, cómo lo vivió, en qué momento, lo que le tocó, pues actuar y demás en el momento, ¿verdad? Que estaba sucediendo. Ese es un testigo. ¿Y por qué hablo que en la educación en la fe necesitamos más testigos que maestros? Pues porque nuestros hijos, más que escucharnos lo que les decimos, nos ven lo que hacemos. Ellos conocen qué es lo realmente importante para nosotros. Vamos a poner el ejemplo de un padre de familia que pues sí le pregunte si sí, pues lo más sagrado para mí es pues Dios, ¿no? Y ir a misa el domingo, por ejemplo. Ese mismo padre de familia, su hijo lo ve, o sea, ve todo lo que hace, lo conoce. Y entonces está por ser el partido de su equipo de fútbol favorito. Y se da cuenta que su papá, desde días antes, pues preparó todo para ese día de ver el partido, que fue a comprar, que botana, que cervezas, que invitó no sé qué, algunos amigos o familiares, que el momento del partido casi nadie me interrumpa, no se dé nada más que del partido y está metidísimo viendo qué está pasando, si alguien le dice algo, espérame, estoy ocupado o me dices después o más bien ya no sé, ya su familia sabe que es un momento que ni le puedes hablar, ¿no? Porque está metidísimo en el partido. Y ese mismo padre de familia, pues es domingo, llega la hora de ir a misa y pues llega tarde, antes de entrar, pues que checar pendientes del celular, se mete y nada más está volteando así como para todos lados, ni siquiera ha dado la bendición el padre al terminar la misa y ya se está saliendo. Entonces, ¿qué diría su hijo de este padre? Que lo realmente sagrado, pues sí es pues tal cual, la unión con Dios, los momentos que podamos tener de, pues de adoración, la Santa Misa, el domingo como Día del Señor o el fútbol. Pues a este niño le va a quedar clarísimo lo que realmente es importante para su papá. Nuestros hijos nos observan todo el tiempo, nuestros alumnos nos observan y ellos saben lo que realmente es importante para nosotros.
Y si ahora te estoy diciendo que la educación es sacar lo que él ya trae de dentro y su identidad más profunda es ser hijo de Dios, también es lo tuyo. O sea, también tu identidad más profunda es que eres hijo de Dios y que estás llamado como papá, como, o sea, como tal cual, como persona, estás llamado a la unión con Dios. Y que si quieres fomentar esto en tu hijo, debes de ser más un testigo que un maestro, porque tu hijo te observa y él sabe lo que realmente es importante para ti, sabe a qué le das importancia, si al fútbol o si a salir con amistades o tal hobby o tal viaje, o realmente se lo das a la unión con Dios. Y no digo con esto, ay, no, ya no nos debe de importar el fútbol o que está mal tener así como una afición muy grande. No, para nada, qué bien, ¿no? O sea, mientras sean cosas sanas, ¿verdad? De diversión, pues son muy buenas, ¿no? Y hasta nuestros hijos empiezan también a tomar gusto por este tipo de cosas que les ayudan mucho, que puede propiciar amistades verdaderas y demás. Lo que estoy diciendo es que todo esto, si no está ordenado a lo principal, si no está ordenado a la unión con Dios, si no está ordenado a nuestra vocación de amor, va careciendo de importancia, va como cayéndose y desmoronándose poco a poco, porque nuestro corazón anhela siempre más. Nuestro corazón en realidad anhela a Dios. Fíjense, hablando de esta parte de testigos más que maestros, también me viene el ejemplo del papá de Santa Teresita, que en algún momento hemos tenido ocasión de platicar de esto, ¿verdad? Santa Teresita, algo que le quedó muy grabado de su padre era que no pasaba por una iglesia si no era, o sea, si pasaba por una iglesia era siempre para entrar y aunque sea saludar y estar en un momento de adoración con Dios. O sea, no pasaba indiferente frente a una iglesia. Y esto a ella le quedó muy grabado desde niña. Y también que en las tardes la llevaba a visitar al Santísimo, a hacer una oración, a darle gracias. Así un ratito iban ella con su hermana y su papá, iban a dar gracias a Dios. Estos es ser testigo, porque incluso ella se fijaba en su papá y decía muchas veces, yo veía que cuando comulgaba se le llenaban los ojos de lágrimas, o sea, realmente estaba teniendo un momento que le tocaba lo más profundo de su corazón y Santa Teresita lo observaba. Y miren quién es Santa Teresita, su papá, San Luis. También, por ejemplo, me viene sí, tal cual, el testimonio, hablando de ser testigo, de San Juan Pablo II, que su papá, recordemos, bueno, la mamá de San Juan Pablo II fallece cuando él tenía apenas 9 añitos, o sea, era muy pequeño. Entonces, pues prácticamente su papá es quien se encarga, ¿verdad?, de la educación del pequeño Karol Joseph Wojtyla, mejor conocido como San Juan Pablo II. Y decía que su papá era un hombre pues de pocas palabras, o sea que casi no es que estuviera hablando ni diciéndole cosas, pero que era un hombre de fe. Y decía que él tenía muy viva y muy presente la imagen de su padre hincado rezando el rosario, así en su casa, en su cuarto, hincado rezando el rosario. Y esto para San Juan Pablo II es una imagen que se le queda muy grabada en su mente, muy grabada en su corazón. Su padre, que era pues un general, ¿verdad? Retirado, hincado, rezando el rosario. Y eso a San Juan Pablo II se le queda muy grabado porque era un testigo su papá. O sea, su papá, más que decirle, mira, tienes que rezar, tienes que dar gracias a Dios, él lo hacía. Y obviamente San Juan Pablo II lo veía y eso le generaba más profundidad, una huella más profunda que las palabras que le pudiera decir. Con todo esto, ¿a qué te estoy invitando? ¿A qué estoy invitándonos en este momento? A que con nuestros hijos seamos testigos más que maestros, a que les mostremos cómo la fe que tenemos, tal cual como dice este documento precioso, ¿verdad? De Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la fe todo lo ilumina con nueva luz. O sea, que si ven realmente nuestros hijos que somos personas de fe, toda la realidad de nuestra vida adquiere un nuevo sentido, una nueva luz, incluso las dificultades, incluso las enfermedades, las contrariedades, las traiciones, o sea, todo lo que humanamente pues nos da miedo, ¿no? Incluso todo eso, la fe lo ilumina con una nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre.
manifiesta eso que Dios pensó para nosotros desde el origen de nuestra vida, desde la eternidad. Es precioso cuando nuestra vida empieza a adquirir la luz de la fe, empezamos a dejarnos iluminar por la luz de la fe. Si queremos que nuestros hijos también lo vivan, no nos conformemos con llevarlos al catecismo, con que reciban los sacramentos, y con ir a misa, sino que no es que eso en sí mismo ya es buenísimo, ya es necesario, son pasos muy buenos para esta vida de fe, pero que en nuestro día a día, en las cosas pequeñas, en lo que vamos haciendo, en las conversaciones que tenemos con ellos, repito, antes de tomar los alimentos, antes de ir a dormir, oye, pero que si ya son más grandes, ¿no? Pues ni modo, o sea, como ya ellos ya empiezan a tener su propio camino, sus propios horarios y demás, de todas formas, o sea, los seguimos acompañando con este ambiente de fe, con las cosas que les decimos, siendo eso, testigos más que maestros y recordando también las palabras que el Papa Francisco nos dice, ¿verdad? Que él, pues con la manera de hablar tan cercana que tiene con las personas, con las realidades humanas, nos dice que pues ninguna familia, ¿verdad? Es una realidad celestial y confeccionada de una vez para siempre, o sea, él nos hace ver, o sea, no tenemos una, así como la familia perfecta, ¿verdad? En ningún caso, estoy segura, incluso en los casos que les he mencionado de la familia de San Juan Pablo II, de Santa Teresita, ciertamente también pasaron por muchas contrariedades, por muchas dificultades, o sea, no eran una realidad celestial, como dice el Papa Francisco, pero requerimos una progresiva maduración en nuestra capacidad de amar. O sea, que como familia seamos conscientes que esta educación en la fe es un proceso, ¿verdad? Como decía anteriormente, un proceso intencional de mejora y también en nuestra capacidad de amar. Es un proceso que vamos todos los días, que Dios nos preste vida, caminando y trabajando sin desanimarnos, porque pues caer en el desánimo es como rendirse, ¿no? Es como, no, pero es que mira, en la casa o mis hijos ahorita no quieren saber nada de esto, sin desanimarnos, o sea, desde el punto que estés, aunque sea un pequeño paso que puedas dar, desde el punto que estés, eso ya es un paso y ya te está moviendo de ese punto donde estabas antes. Así es que con mucha esperanza, ¿verdad? Con mucha confianza, entregándole esto al Sagrado Corazón de Jesús, si estamos hablando que esta educación en la fe de nuestros hijos es sacar lo que hay de dentro de su corazón, entreguemos nuestra familia, hagamos hasta una consagración especial al Sagrado Corazón de Jesús para que Él sea quien reine en nuestros hogares, quien reine en la educación de nuestros hijos y pidamos también la intercesión de la Santísima Virgen María y la intercesión de los santos. Ahora les mencioné dos casos muy concretos, pero ahora sí que la iglesia triunfante son tantas personas que están dispuestas a ayudarnos a nosotros que todavía estamos aquí, que pidamos su ayuda también para esta tarea de la educación en la fe de nuestros hijos, comenzar nosotros siendo verdaderos testigos, más que con nuestras palabras, con nuestra vida, con cómo nosotros le damos importancia a las cosas de la fe, a los sacramentos, a la formación, ¿verdad? Oye, no te conformes como papá, que si tú fuiste al catecismo cuando eras niño y ahora que eres adulto, ¿de qué manera te has estado formando para crecer en tu fe, para conocerla más? Ahora sí que pretextos no hay, porque hay hasta clases en línea, hay videos, o sea, tenemos acceso a tantos materiales tan valiosos para seguir formándonos en nuestra fe, que pretextos no hay. Y si le decimos a nuestros hijos, tu hijo, tú sigue estudiando, tú sigue preparándote, testigo más que maestro, o sea, también empieza por ti, siguiendo, pues eso, buscando formación en la fe, alguna clase tal cual, algún diplomado, hay muchas opciones que podemos tener, videos tan interesantes que podemos encontrar. Y pues bueno, les agradezco mucho por el espacio que se han dado de escuchar este programa y pues pongamos esta misión tan especial que tenemos, tan importante que tenemos en la educación, en la fe de nuestros hijos, pongámosla en manos de la Virgen María y pidamos la intercesión de Santa Teresita. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que todos tengan muy bonito día.